Noches, mis amadas hermanitas, bienvenidas. Vamos a esperar que cargue aquí un momentico. Ajá, bienvenida, mis amadas hermanas. Vamos a continuar con el estudio de la carta de los Hebreos. A mí me corresponde estudiar el capítulo 9 desde el versículo 23 hasta el versículo, hasta capítulo 10:4. Y lo titulé La sangre de Cristo para un mejor, único y definitivo sacrificio. Voy a pedirle al Señor que me ayude. Bendito Padre Celestial, ayúdame a ser instrumento del Espíritu Santo para que sea usted a través de él, Señor, que nos permita aprender de esta maravillosa palabra, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ya para hacer un recuento de lo que hemos venido estudiando, el tema principal de la carta de los Hebreos es la supremacía y superioridad de Cristo sobre todas las cosas. En el capítulo 1 vemos a Cristo como la revelación final de Dios y superior a los ángeles. En Hebreos 2, Cristo coronado, en el capítulo 2, Cristo coronado de honor y gloria. Capítulo 3, Cristo superior a Moisés. Capítulo 4, Cristo es el reposo de Dios y superior a los sacerdotes. El capítulo 5, Cristo nuestro sumo sacerdote. Capítulo 6, Cristo y mejores promesas. Capítulo 7, Cristo y un mejor sacerdocio. Capítulo 8, Cristo un santuario mejor y mediador de un nuevo pacto. Capítulo 9, que es el que en el que vamos, está Cristo y un mejor, más amplio y perfecto tabernáculo que lo hemos dado este capítulo. Ya conmigo es la tercera hermana que estudiamos este capítulo 9, correspondiéndome a mí la última parte, ¿verdad? La saía, que es la sangre de Cristo, y el tema, como les acabo de decir, la sangre de Cristo para un mejor y definitivo sacrificio. Lo primero que podemos observar en lo que hasta ahora hemos estudiado de la carta es que todos los temas giran en torno a figuras, actividades, oficios o eventos del antiguo pacto. Y las palabras más, mejor, mayor, superior son muy importantes en este libro porque reiteradas veces se usa para exaltar a Cristo, lo más grande de nuestras vidas, lo mejor que le ha podido suceder a nuestras vidas. Cristo está por encima de todas las otras cosas del Antiguo Testamento, que solo eran sombra de lo que había de venir y que apuntaban a la persona y obra de Cristo, mostrando a aquellos hebreos que se habían convertido al cristianismo, que era en el nuevo pacto en Cristo, donde tenían que permanecer firmes, por cuanto unos querían retroceder a la ley. Alguien dijo de manera acertada sobre esta carta: el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo para otros hebreos, diciéndole a los hebreos que dejaran de actuar como hebreos. Otra palabra que se repite en esta carta 33 veces es fe. Así que, mis amadas, la sangre de Cristo para un mejor, único y definitivo sacrificio. Voy a tomar un versículo del estudio anterior, porque ahí es donde se basa mi estudio. Dice en Hebreo 9, del 13 al 14, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, hace una pregunta al autor: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La palabra que más se usa desde el versículo 12 es sangre, y lo podemos ver, ¿verdad? En el capítulo 12 dice: no por sangre, versículo 13, porque si la sangre, versículo 14, ¿cuánto más la sangre? Versículo 18, fue instituido sin sangre. Versículo 19,
tomó la sangre, versículo 20, esta es la sangre. Y termina, versículo 21, roció también con sangre. Y termina en el 22 diciendo, y casi todo es el 22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿verdad? La sangre. Así que comenzamos. Me corresponde desde el versículo 23. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquel. Hebreos 9:23. Así que era necesario. ¿Qué era lo que era necesario? ¿Para qué era la purificación? ¿Verdad? En el antiguo pacto era para ¿qué? Para acercarse a Dios, ¿verdad? Porque es necesario. ¿Cómo no va a ser necesario que nosotros tengamos ese acercamiento con Dios? Si sin Dios no, la vida no tiene sentido. Sin Dios la vida es tiniebla. Sin Dios la vida no es esperanza. Pero era necesario, ¿verdad? Que las copias, ¿cuáles eran esas copias? Recordemos que cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, él les mandó hacer un tabernáculo para él habitar en medio de su pueblo. Asimismo, una vez, ¿verdad? Una vez que ellos ya estaban establecidos, mandó a hacer el templo, ¿verdad? Para él seguir habitando en medio de su pueblo, donde el pueblo tenía que ir a adorar. Pero había un detalle, que estos lugares estaban divididos en un atrio que era hasta donde podía llegar el pueblo, un lugar santo que era donde podían ministrar los sacerdotes, y el lugar santísimo, lo vemos en esta imagen, que había una cortina, ¿verdad? Y para poder tener acceso a la gloria de Dios, había que atravesar esa cortina. Y para eso habían ordenanzas de purificación en el Antiguo Testamento de las cosas terrenales, que eran copias de las celestiales. ¿Por qué eran copias de las celestiales? Porque así mismo lo dijo Dios, ¿verdad? Van a hacerlo de esta medida, con estos materiales, con esto, de esto, de esto. Todo lo indicó el Señor, cómo era que tenían que hacerse estos santuarios. Tanto el tabernáculo como el templo fueron copias, según Dios, de lo que había en el cielo. Entonces, ¿qué pasó? Que podemos ver todas estas ordenanzas de purificación en el libro de Éxodo, del 25 hasta el final, y del 15, del primer versículo del Levítico hasta el 16, ahí podemos encontrar todas estas ordenanzas de purificación y de sacrificio. Y uno de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel era la del Cordero Pascual, ¿verdad? ¿Por qué el Cordero Pascual? Porque este sacrificio se hacía para recordar cómo fue que ellos fueron sacados de allá de la esclavitud de Egipto en la última plaga de los primogénitos, donde Dios le envió a que matara un cordero sin defecto y con la sangre pintaran los dinteles. Otra vez vemos aquí la sangre, el sacrificio por sangre, para que pintara los dinteles de la puerta, y así el ángel de la muerte no entrara en las casas de ellos, ¿verdad? Entonces fueron liberados tanto de la muerte como de la esclavitud. Pero ese Cordero Pascual pasó a sustituirlo Cristo como el Cordero de Dios. Ya va que no me avanza. El Cristo como el Cordero de Dios. Este sacrificio de Cristo fue superior para la purificación de las cosas espirituales, tal como lo acabo de leer allá en Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15. Porque Dios mismo, el creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe, el omnipotente, el omnisciente, el omnipotente, él mismo se bajó de su trono en la persona de Jesucristo como su único hijo, para que viniera por su sacrificio a romper esa barrera que había creado el pecado, ¿verdad? Por eso cuando allá decía que era necesario
purificarse porque el pecado nos hizo enemigos de Dios. El pecado nos separó de Dios. El pecado era esta barrera que impedía que nosotros nos acercáramos a Dios, y que por la purificación aquí en las cosas espirituales lo hizo Jesús, Dios mismo en la persona de Jesucristo. Él fue el único que traspasó esa barrera, que rompió esa barrera, que nos reconcilió con Dios, que nos hizo amigos de Dios. Solo Cristo, Dios mismo hecho carne en la persona de su Hijo amado. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, no fue en el templo, ¿verdad? No fue en el templo, no fue en el tabernáculo donde con el sacrificio entró Jesucristo. No lo fue. Que aún en cuando en Mateo 27:50 y 51, vamos a leerlo para estar en Mateo 50:51, pasó este hecho. 27:50, déjame llevar un momentico, hermana. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a su gran voz, entregó el espíritu y rasgó, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. A pesar de que el velo del templo, ¿verdad?, se rasgó de arriba a abajo, no fue el santuario hecho de manos humanas donde Cristo entró, pero esto sí representó que ese obstáculo que representaba, ¿verdad?, tener acceso a la gloria de Dios con el sacrificio de Jesucristo, se acabó. Él, como precursor, nos abrió camino para que nosotros entráramos al trono de la gracia, ya nosotros mismos, ¿verdad?, que es el cielo mismo, porque ahí fue donde fue recibido el Señor después que resucitó y fue glorificado, tal como lo dice Marcos 16:19, que lo vamos a leer, mis amadas hermanas. Porque aquí, bueno, aquí se encuentra Wanda y a ella le gusta que todo sea dicho con la palabra de Dios. Bueno, yo todo. Dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido allá en el cielo y se sentó a la diestra. Ya donde está el Señor, después de ese sacrificio maravilloso, está en el cielo, y Él fue precursor para que nosotros lo siguiéramos, ¿verdad? Porque ya tenemos acceso aquí ya al trono de la gracia, y en el cielo nos está esperando para su segunda venida, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario una vez cada año con la sangre ajena. Ya sabemos que era con la sangre de los machos cabríos que el sumo sacerdote podía traspasar la cortina que dividía el lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad?, cuando era purificada por la sangre, y él solamente lo podía hacer una sola vez al año, y tenía que purificarse también él. Inclusive el sumo sacerdote tenía que amarrársele una cuerda en el pie porque podía morir. No tenemos registro de un sumo sacerdote que haya muerto allá adentro, pero sí tenemos reseñas en la Biblia, en Levítico 10 del 1 al 2, cuando los hijos de Aarón fueron, que no estaba permitido, eso solamente le correspondía al sumo sacerdote. Ellos fueron a ofrecer un fuego extraño y lamentablemente pues murieron. Entonces, también aquí en Apocalipsis 1:7 dice que la sangre de Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Y recuerden una explicación que nos hizo la hermana Wanda en un comentario muy, pero muy bueno,
con respecto a que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque pues, el único que entraba era el sacerdote, que entraba a ministrar. Incluso en el vestuario del sacerdote habían campanitas, ver que cuando él estaba administrando en el lugar santísimo, las campanitas le indicaban al pueblo. Ese sonido era lo que le indicaba al pueblo que estaba, que el sumo sacerdote estaba interviniendo por ello, intercediendo, siendo intercesor por el pecado del pueblo, ¿verdad? Y entonces cuando ya Cristo rasga este velo, ya somos nosotros mismos con el acceso al trono de la gracia, quienes vamos a orar, ya no una sola vez, a ministrar la palabra, y eso lo explicaba la hermana Wanda, y yo, preparando esta clase lo entendí perfectamente mejor. Entonces, ya no era, ya no era una vez al año, ya la sangre de Cristo nos dio la oportunidad de tener acceso al trono de la gracia cada vez que, al trono de la gracia, cada vez que queramos, y donde estemos, y como estemos, ¿verdad? Donde estemos, no necesitamos estar en un santuario, no lo necesitamos porque ya el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Y aquí en Hebreos 9:26 dice, de otra manera, Cristo había... Ya un momentico que lo voy a leer aquí porque me lo tapa voy a estar aquí en hebreo, ajá. En el 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Desde el principio del mundo. ¿Qué pasó al principio del mundo? Dios hizo a Adán puro, completamente puro, y lo puso en un lugar donde no necesitaban absolutamente nada, y tenían una relación directa con Dios, ¿verdad? Dios se paseaba en el Edén, estando ellos estaban, pero súper bien, pero, ¿verdad? Incluso la hermana Wanda me regaló un versículo muy hermoso que está aquí en Eclesiastés 3, en el capítulo 3, versículo 21, Eclesiastés. Ya va, espérense un momentico. No, creo que me equivoqué del 21:3. Ajá, ya va, un momento. Aquí dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre todavía hoy día no tenemos la capacidad de entender lo que el Señor hace con nosotros cada día. Entró el pecado, Satanás utilizó la serpiente, ¿verdad? Utilizó la serpiente para engañar a Eva, ella instigará, y resulta que cometen pecado, que violaron la norma que había establecido el Señor cuando le dijo no coman del árbol del bien y el mal, pero del árbol de la vida que estaban ahí, ellos tenían acceso. Entonces dice Génesis, ¿verdad? Mire lo que pasa con el pecado, dice Génesis. Y Jehová, Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvió por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado puso la barrera a la vida eterna, el pecado, ¿verdad? Y aún en el pecado el Señor, en su infinita misericordia, en su bondad, en lo maravilloso que es el Señor, aún así lo vistió. Y para ello hizo un sacrificio, sombra de ese sacrificio maravilloso de Cristo que nos reviste de ropas
blancas, ¿verdad? Una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el único del que está hablando aquí, que ya no se necesita más sacrificio, ¿verdad? Porque Él ya vino y nos dejó, ¿verdad? Ya ese sacrificio, la cruz, que donde Él derramó su sangre, ¿verdad? Y murió por nuestros pecados. Fue sepultado, pero resucitó, aleluya, ¿verdad? Y ese es el evangelio que nos dejó para que nosotros también nos crucifiquemos juntamente con Él cuando nos arrepentimos de esa vida pasada en la que vivimos y decimos, ya no quiero volver a vivir esa vida triste, ya quiero vivir como Dios me diga que tengo que hacerlo, para que seamos sepultados en las aguas del bautismo, que representan esa sangre preciosa de nuestro Señor y donde vamos a dejar ese enterrado para siempre, ese viejo ser que crucificamos, para que nosotros podamos ser lavados, limpios de pecado, para ser justificados, para ser lavados, limpios, justificados, que es quitarnos la culpa de todos los pecados de los que nosotros éramos responsables y que Cristo los asumió, ¿verdad? Nos dio la oportunidad de nacer de nuevo en agua y en espíritu. Nos dio esa oportunidad de nacer de agua y de espíritu. Y también para entrar, formar parte de su reino aquí en la tierra. Entonces, mis amadas hermanas, pero también no solo quedó ahí, también resucitamos juntamente con Él y recibimos, ¿verdad? El Espíritu Santo. Ya el Señor no habita en templos, no en santuarios hechos por manos humanas. Ya el Señor habita en nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Ese maravilloso, esa maravilloso espíritu que tenemos para que a través de él nosotros podamos transformar nuestras vidas, pero cuando le permitimos que sea el Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas, ¿verdad? Produciendo así los frutos del Espíritu que nos van a hacer semejantes a Cristo, en la cual tenemos que producir, desarrollar y madurar para convertirnos para estar preparado para toda buena obra. Ese Espíritu Santo maravilloso que nos los dejó como consolador y no nos quedáramos huérfanos hasta que Él venga. Este es el templo donde Él ya habita, no es templo de manos humanas. Este es el templo cuando nos convertimos, cuando hemos obedecido este maravilloso evangelio. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, mis amadas hermanas, hay infinidades de testimonios de personas que han muerto y que han ido y que llegan a un círculo y que una espiral y que vieron el cielo y que vieron el infierno. Eso es totalmente falso. Sí es posible que a una persona se le puedan parar sus signos vitales por un rato, porque incluso han habido personas que han estado en coma, pero estado de coma, no están muertos. Porque si tuvieran muerto, pues se les declararan muertos, porque morimos una sola vez. Una solita vez. Si el que se ponga a creer en esos cuentos no le está creyendo a Dios, donde dice que morimos una sola vez y después de eso viene el juicio. Dice en Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Ahorita estamos muy chéveres, todas nosotras, pero ya cuando empezamos a tocar los 80 y los 90, ¿verdad? Que, bueno, no sé si llegamos a los 100, no sé, ¿verdad? Mi madre acaba de morir de 88 años, pero vemos que esa es una edad que ya ya hay mucha molestia, hay mucho dolor, hay mucha queja, ¿verdad? Pero bueno, Dios sabe el día y la hora en que nos ha de llevar. Pero aquí dice, pero después, la vida es un vapor de agua.
La vivimos hasta que Dios dice y después volamos. Pero después de eso viene el juicio. Dice en Romanos 14, vamos a leer aquí en Romanos 14, dice, porque Cristo está vivo, yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí en ese tribunal de Cristo, ¿verdad? Todas las naciones, dice por allá en Mateo 25:31, todas las naciones estaremos al frente en ese juicio. Y Primera de Corintios dice de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 5, creo que es primero, capítulo 5, 10, si no es el segunda. No, segunda de Corintios. Bueno, paseándole el versículo, dice que todos compareceremos para dar cuenta de todas las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Así también el Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo esperan. Hebreos 9:28. Y sabemos que Hechos 2:38 dice, arrepiéntense y bautícense cada una de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y reciban el don del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Que ya Cristo nos dejó ese evangelio para aquel que se arrepienta de esa vida pasada y decida lavarse en las aguas del bautismo, obedeciendo después de haber escuchado el evangelio, esa misma sangre que es en ese único sacrificio aún sigue limpiando de pecado a todo aquel que cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir por su pecado, que fue sepultado y que resucitó, y creemos en un Dios vivo, porque ahí se fundamenta nuestra fe, en que Cristo está vivo y que vendrá en las nubes y todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis 1:7. Y 1 Corintios 15:52 dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. El día que venga el Señor por segunda vez no tocará, ya no viene por sacrificio ni pecado, viene por su iglesia santa. Ni siquiera tocará la tierra, sino estará en una nube, se escucharán trompetas. Y aquellos que fueron muertos en Cristo son la primicia de resurrección, y los que están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Apocalipsis 22:12 dice, el Señor dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? En Hebreos 9:28. Y mis amadas hermanas, pasamos al capítulo 10 de Hebreo, ¿verdad? Que dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, ¿verdad? Entonces, ya de eso vinimos hablando, a los que se acercan a Dios. Ya vinimos hablando de cómo era que se hacía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, para ellos poder acercarse a Dios. Ni siquiera podía acercarse todo el pueblo. Tenían que hacerlo un solo hombre, y sabemos cómo era que tenía que hacerlo, porque tenían que cumplir con lo ordenado por el Señor, porque era la única manera en que no morían si llegaban si se atrevían a entrar al lugar donde estaba su gloria, ¿verdad? Eso ya es lo que hemos estado diciendo, y dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que en 10:2, de manera que cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces,
¿Qué le está diciendo esta pregunta que le está diciendo el autor de los Hebreos? Acuérdense, tenemos que ponernos en el contexto que está hablando con hebreos que querían regresar a los antiguos sacrificios. Y entonces les dice, pero bueno, no se dan cuenta de que habían que hacer sacrificio tras sacrificio, no era uno solo. Porque si hubiese habido uno solo, no hubiese habido más necesidad de sacrificio para la conciencia de su pecado. No había más sino, perdón, ya no era este sacrificio que se hacía de animales. Si hubiese sido una sola vez, pues ya no habría necesidad de hacerse más, ¿verdad? Pero Cristo sí lo hizo. Una sola vez fue suficiente para limpiar de pecado. Entonces, esa conciencia de pecados que tenían ellos en el Antiguo Testamento era recordada, como lo dice en Hebreos 10:3, pero en realidad esos sacrificios recordaban sus pecados año tras año, ¿verdad? Esa conciencia de pecado sucedía años tras años donde ellos tenían que estar haciendo el sacrificio hasta que llegó el momento en que esos sacrificios, ¿verdad? Ya estaban haciendo prácticamente un circo de ese sacrificio. Ya prácticamente llenos de maldad iban y hacían ese sacrificio meramente externo, porque llenos de maldad, llenos de iniquidad, y aún teniendo conciencia de su pecado no había arrepentimiento porque continuaban haciendo lo mismo. Y es por eso que en Isaías, vamos a buscar Isaías aquí, en Isaías capítulo 1 les dice el Señor, ¿verdad? Les dice el Señor en el 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron la ira del Señor. Y les dice en el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de esos holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de cuello, ni de oveja, ni de macho cabrío. Dice el Señor, no me traigas vana ofrenda, el incienso me es abominación, sus lunas nuevas, su fiesta, ya no los quiero, ya los aborrezco, sus manos alzadas, ya los aborrezco. Cuando estén en sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, ¿verdad? Porque ya el pueblo, estos sacrificios que hacían ya realmente no estaban haciendo nada en la conciencia de ese pueblo. Por eso les dice en el 16, lavado y limpiado, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Sombra, lavado y limpiado, sombra del bautismo que había de venir, ¿verdad? Que era a través del Evangelio y de la preciosa sangre de Cristo, que era lo que nos iba a limpiar de la maldad y del pecado, ¿verdad? Y nos iba a enseñar a hacer el bien. Y después dice, Señor, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Cómo entramos nosotros a las aguas del bautismo? Inmundas, ¿verdad? Inmundas, nuestros pecados rojos como el carmesí, pasaron a ser blanca lana, fuimos revestidos de Cristo. Esta es la sombra de ese evangelio aquí en Isaías, mis amadas hermanas. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. No es la sangre de los toros. Eso hacía conciencia de sus pecados y ellos tenían que hacer purificación para poder tener acceso, ¿verdad? El día de la expiación a través del sumo sacerdote que lo hacía una vez al año. Pero aquí está lo que realmente limpió de pecado el mundo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Al que le pusieron una corona de espina y derramó toda su sangre de la cabeza, al que golpearon duramente, y esta imagen ni siquiera se llega a lo que podría ser real, como lo dice Isaías, que lo disfiguraron. Le disfiguraron el rostro, no se cómo había belleza en él, estaba totalmente destrozado, destruido, porque lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron, lo torturaron.
Y fue su sangre preciosa, esa sangre derramada, esa sangre que él botó cuando le clavaron las manos, esa sangre que botó cuando le clavaron los pies. Esta es la sangre preciosa. Este es el único sacrificio, único y para siempre. Es lo único que nos pudo limpiar, mis amadas hermanas. Esta preciosa sangre de Cristo. Y el Señor, antes de morir, ¿verdad? El día de la Pascua, porque Él pasó a ser el Cordero de la Pascua, ¿verdad? Él pasó a ser, Él les dijo allá en Marcos 26, cuando tomó la copa y le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y así lo tenemos que recordar todos los primeros días de la semana, porque es el acto más solemne que hay, el domingo, el primer día de la semana, cuando nosotros nos reunimos. Y aquí, como lo dijo Pablo, donde dice Pablo, lo que, así como el Señor, vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo, ay, hermana, perdón, me puse a llorar, porque es que de verdad ver la imagen del Señor de esa manera y verle lo que Él hizo, fue capaz de hacer por cada uno de nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, que hace esto todas las veces que viene en memoria de mí. Y todavía hay hermanos que no van los domingos porque tienen que cortar el césped. Más importante cortar el césped que ir a tener esta imagen en su mente en el momento de tener el jugo de la vida en sus manos y el pan sin levadura. Muchos hermanos que no van los domingos porque tienen que lavar la ropa, siendo más importante lavar la ropa que estar sentado en comunión todos los hermanos con esta imagen en mente. No puedo ir porque llegó familia y es más importante la familia que estar en comunión recordando este maravilloso sacrificio que el Señor dice, recuérdenlo, no se olviden para que puedan tener una vida santa, para que recuerden lo que yo hice por ustedes, ahora les corresponde a ustedes tener una vida limpia, de semana a semana, teniendo esta imagen y recordando lo que Él hizo por nosotros, para que nosotros le digamos no al pecado. Porque me debo a un Cristo maravilloso que derramó su sangre por mí. Y esta sangre que en comunión, ¿verdad? Sigue limpiándonos, porque dice, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Porque todavía nosotros tenemos pecado, porque dice la palabra de Dios aquí en Primera de Juan, mis amadas hermanas, dice lo siguiente, dice, pero si andamos en luz, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estando en comunión, estando en luz, confesando los pecados, la sangre de Cristo continúa limpiándonos. Y termino, mis amadas hermanas, con esta misma palabra cuando estuve en Hebreo, cuando le prediqué Hebreo, en el final del capítulo 6 de Hebreo, cuando en las mejores promesas, cuando Jesús fue el precursor, nos abrió camino al cielo.
Cuando Dios juró por sí mismo que tenemos una esperanza en el cielo y que tenemos que mantenerlo como esa esposa pura, limpia, sin arruga y sin mancha, que están esperando su regreso. Porque de esa manera, mis amadas hermanas, es que le estamos diciendo, sí, ven, Señor Jesús, te estamos esperando y estoy preparada. Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. Esta era mi enseñanza por el día de hoy. Amén, amén. Vamos a orar, hermanas. Señor, Padre, qué impresionante, Padre, qué entrega. Señor, ayúdanos, Padre, a alabarte, a glorificarte, a honrarte, a ponerte en primer lugar, Señor, porque te lo mereces, Señor. Padre, gracias por utilizar a tu hija para recordarnos ese sacrificio, Padre, esa entrega por amor, aún siendo nosotras pecadoras, tú yendo a la cruz por ese amor, Señor, que no se puede describir, solamente de tal manera amaste. Señor, esta noche queremos alabarte. Perdónanos, Padre, cuando ponemos otras cosas antes que a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en santidad, a recordar vívidamente lo que tuviste que pasar por cada una de nosotras, Señor, porque tú nos conoces por nombre, Señor. Tú sabes nuestra entrada, nuestra salida, Señor. No hay lugar donde podemos escapar de ti. Como dice el salmista, Señor, tú conoces todo de nosotras y aún así nos amas, Padre. No nos quedamos sin palabras, solamente adorándote y rogándote, Señor, que podamos valorar cada momento, cada instante, lo que hiciste por cada una de nosotras, Señor. Gracias por Ali, Señor, porque con esa pasión que ella nos compartió esta noche, Padre, queremos recordar eso. Queremos vivir en santidad, Señor. Queremos alabarte en todo momento, no solamente el domingo, un ratito, Señor, constantemente, con nuestra manera de hablar, de comportarnos y aún en el silencio, Señor, donde nadie nos ve, pero tú siempre estás, Señor. Gracias, Padre, por esta noche maravillosa, por este estudio, Señor, que estamos a tus pies, Padre, aprendiendo de ti. Te alabamos, te honramos, Señor. Toda la honra, toda la gloria para ese rey, para ese sacerdote, para ese perfecto sacrificio, para ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el nombre de Él, de Jesús, oramos, Señor. Amén. Aún